El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La innovación tiene un espacio en la radio universitaria. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, acompáñanos en Innova UPN, el programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Conversaciones sobre innovación, educación y tecnología con invitados que transforman la manera de enseñar y aprender. Innova UPN. Ideas que inspiran, conocimiento que transforma. Y con estos sonidos empezamos una vez más, hoy jueves 23 de octubre, nuestro Innova UPN. Programa realizado por el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional, CINDET, con el apoyo de Radio UPN, Pedagógica Radio. Nos pueden escuchar ya mismo en directo desde YouTube Podcast, en nuestro nuevo lugar de alojamiento de los pod, por radio.upn.edu.co y a través de App2In. Entonces, empezamos el día de hoy con este nuevo programa con la ausencia del profesor Carlos Hernán López, que se encuentra en una salida pedagógica en Villa de Leyva, aprendiendo un poco de biónica, visitando los fósiles de los dinosaurios y otras extrañezas que encontramos en el mundo alrededor de la innovación. Agradecemos a Mario Enríquez, Control Master, que todos los jueves nos acompaña acá y nos dirige en los sonidos. A Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora de la emisora, a Laura Chávez en comunicaciones y a nuestro director Alejandro Sepúlveda. El día de hoy tenemos un programa muy interesante para todos ustedes. Vamos a estar hablando de algo que ha venido tomando cada vez más fuerza. Ya la semana pasada hablamos de inteligencia artificial, hemos tenido algunos programas en estos campos, pero una de las preguntas que tuvimos en un programa anterior era si era posible aprender a través de la inteligencia artificial. Y nos hemos propuesto desarrollar este programa en torno a este tema, que es el entrenamiento de chatbots educativos. Para eso tenemos dos invitados muy especiales, dos expertos en este campo, a la licenciada Natalia Pinzón, que ha estado trabajando desde el Centro de Innovación en el desarrollo de chatbots de entrenamiento educativo para la generación de ambientes virtuales de aprendizaje, y al ingeniero magíster y futuro doctorando en educación Nicolás García, que está conectado a través de las tecnologías digitales análogas, la telefonía. Entonces, Natalia, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y Nico, saluda pues al público aquí presente. Y a todo el público que nos está escuchando. Muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad. Te recordamos que estos programas salen en vivo, en directo, así que tenemos las fallas de la tecnología radial del en vivo, pero en el podcast, para las personas del futuro que nos van a escuchar, que estarán pendientes de este programa, los invitamos a no solamente utilizar el programa para su interés, sino para utilizarlo como material educativo en las aulas. Recuerden que la Pedagógica Radio que enseña. Bien, Natalia, pues el día de hoy hemos propuesto trabajar en torno a los chatbots educativos, qué son, para qué son, por qué importan, qué entender por un chatbot educativo en sentido estricto y cómo podemos llegar a convertirlos en un agente que ayuda al aprendizaje a personas con diferentes condiciones, no solamente en condición de discapacidad, sino también en alejamiento intercultural, o porque son deportistas o porque están privados de su libertad, y podríamos utilizar estos dispositivos tecnológicos como parte de la innovación educativa que trae este siglo. Entonces, trataremos de abordar estos temas en el programa del día de hoy, empezando por señalar que un chatbot se define como una aplicación de software que permite mantener conversaciones de texto o voz con usuarios simulando a un interlocutor humano. Esta tecnología, en sentido estricto, entonces, ha tomado una forma que en 1956 se constituía como un reto, y es la forma del lenguaje natural. Está basada precisamente en inteligencia artificial generativa, porque es capaz de construir discursos que aparentemente actúan como un ser humano. Y en el ámbito educativo, pues han venido explorándose el Tecnológico de Monterrey, el mismo Tecnológico de Massachusetts, las mismas tecnologías, empresas de tecnología de inteligencia artificial generativa han venido utilizándolo para hallar su gran potencial en el aprendizaje.
Y ahí aparece una primera pregunta que me gustaría que resolvieran más adelante y es si eso reemplazará al profesor en sentido estricto. Ese soporte 24/7 que los chatbots nos ofrecen, que permiten además resolver dudas en relación a temas frecuentes, liberar de esa manera tareas administrativas a los profesores en preguntas como las tutorías, serviría un poco y aliviaría un poco la tarea del maestro en el aula. Sin embargo, corremos ese riesgo de pensar que reemplaza al profesor 100%. Entonces, veamos algunos desafíos, veamos algunas propuestas y miremos la fiabilidad precisamente de una inteligencia artificial generativa que ya hemos hablado en un programa anterior, tiene sesgos, tiene modos de perfilamiento, excluye información, pero también toma información que, dependiendo del entrenamiento, puede ser muy útil o puede ser muy perversa. En este sentido, arranquemos con Nata. Nata, ¿qué poder entender por un chatbot educativo? Bueno, antes de hablar de chatbots educativos, pues recordemos, como tú dices, que es un chat. Un chatbot simplemente es un programa informático diseñado para simular una conversación humana. Ya como tú lo dijiste, ya puede ser por texto o por voz. Los chatbots no todos son iguales. Por decir así, no todos tienen el mismo cerebro digital, ¿sí? Entonces hay chatbots basados en reglas que fueron como los primeros que salieron acá al público. De pronto los que tienen compensar saben muy bien qué es eso porque ellos nos responden simplemente con opciones de botones, ¿no? Si nosotros les hacemos otras preguntas apartes a estas, ellos no son capaces de responder. ¿Esto por qué? Porque son basados en reglas, es decir, basados en recuperación o tienen unos guiones fijos como árboles de decisiones y pues responden solamente a eso que nosotros le damos. Y los otros chatbots, que son los que hoy en día tenemos y hemos visto, son los chatbots basados en IA, especialmente pues la IA generativa. Estos usan, como tú los dijiste, pues lenguaje natural o PLN, que es procesamiento en lenguaje natural, y ellos son capaces de captar esa intención, ¿no? La intención del usuario. Más que captar qué está diciendo la norma, lo que nosotros como usuarios le solicitamos, él lo que trata de captar es la intención. Y a partir de esto, él puede aprender por conversaciones que nosotros mismos les hacemos. Ahora ya si nos vamos a lo que es un chatbot educativo, pues es lo mismo, un agente conversacional que interactúa con los estudiantes o también docentes. Acuérdense que cuando hablamos en un chatbot educativo hablamos de toda la comunidad educativa, no solamente de los estudiantes, sino de los monitores, de los docentes y administrativos. Y pues son conversaciones simuladas pues en lenguaje natural. Muy bien, Nata, pues bueno, aquí hay una clara distinción en lo que sería un chatbot educativo y un chatbot normal como el que utilizamos en las EPS para pedir una cita o para preguntar algún dato en empresas como tal. Entonces, bien, Nicolás, ¿algo más que agregar a este aspecto de los chatbots educativos? ¿Qué más podríamos decir? Entendiendo que creo que quedó un rasgo fundamental y es la intención, ¿no? La intención, cuál va a ser la intención de enseñanza, cuál va a ser la intención de aprendizaje y de ese modo el chatbot tendría o no respuestas a estas preguntas. ¿Algo más, Nico? Sí, yo adicionaría algo y es que lo que siempre hemos hablado nosotros en clases y es que siempre hay que tener una intencionalidad pedagógica muy clara para poder, digamos, empezar a hacer el proceso de construcción del chatbot. Más allá de la tecnología que utilicemos, puede ser chatbot sin programación, utilizando, digamos, que plataformas ya que están constituidas para ello, o puede ser chatbot donde obviamente requiera codificar, ¿cierto? Generar, digamos, programas realmente listos. Pero más allá de esa parte tecnológica, lo primero que hay que hacer es tener un propósito muy claro de cuál es el problema que, digamos, se va a atender allí en el sistema educativo, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad, digamos, pedagógica que hay detrás de la construcción de este chat educativo? ¿Por qué lo vamos a desarrollar? ¿A quién va a ayudar? En otras palabras, pues estamos hablando de esa enseñabilidad, de saber que se tiene que tener en cuenta cuando uno hace esa reflexión pedagógica, pero además de ello también la educabilidad, ¿cierto? Es decir, la educabilidad del sujeto, o sea, ¿quién va a ayudar? ¿A quién se le va a proporcionar ese apoyo social, ese apoyo computacional? En otras palabras, y trayendo las palabras de Brunner cuando hablaba de andamiaje computacional, ese apoyo computacional que se le presta al estudiante para que obviamente él desarrolle habilidades que no tiene en su momento cuando enfrenta tareas específicas, ¿no? Digamos que hay algo, hasta ahí digamos que es muy importante tenerlo presente, después de tener esta parte clara de la educabilidad educativa del maestro, cómo y con qué lo podemos, digamos, trabajar, con qué herramientas se puede trabajar este tipo de cosas.
pues digamos que viene ya la construcción y el diseño propio del chat como tal, en donde digamos que todos estos algoritmos, ¿sí? Porque pues, debajo de todo esto está la parte de interfaz bonita que todo el mundo ve del chat, pero debajo de todo esto hay un entramado de código fuerte en donde, digamos, nos obliga también a entrenar estos modelos, ¿no? O sea, digamos que siempre, a pesar de que se construyan de esa forma, hay que entrenarlos. O sea, eso es algo, digamos, característico de la IA, y es que estos algoritmos obviamente tienen que recibir una serie, digamos, de lo que decía Natalia, por ejemplo, la tipología de las clasificaciones de los chatbots. Al principio, ya sea por reglas o sea a través de IA, siempre hay que hacer un proceso de entrenamiento y por último ya pues empezarlo a implementar para empezar a probarlo, ¿no? Porque de todos modos hay que probar ese tipo de ejercicios. Bueno, todo esto parece muy complicado y pareciera entonces que un profesor de región, del ámbito rural, no podría hacerlo. Pues vamos a intentar mostrar que no es tan complejo como suena, que no es tampoco lejana la posibilidad de que maestros en la ruralidad puedan utilizar estas herramientas educativas y que favorezcan también la desescolarización y la flexibilización curricular, entendiendo que estas herramientas deben tener la posibilidad de incluirse dentro de entornos seguros de aprendizaje. Bien, yo quiero contarles que los chatbots tienen una larga historia. Después de 1956 con el seminario de Dortmund, en donde estos grandes expertos se van a colocar la tarea de diseñar la inteligencia artificial para poder engañar, de acuerdo con el reto de Alan Turing, engañar a un hombre en un cuarto cerrado. Pues aparecen varios. Hay un primero que tiene que ver con el solucionador general de problemas, hay otro que tiene que ver con Minsky, y hay uno que es muy famoso que se considera quizás el primer chatbot, que es ELIZA, creado en 1960 por Joseph Weizenbaum en el Tecnológico de Massachusetts entre 1964 y 66. Este chatbot inicial simulaba conversaciones tipo psicoterapeuta usando reconocimiento de patrones. Minsky también, hubo otro aplicativo que tenía que ver con la resolución de problemas de primer diagnóstico de enfermedad y la ruta que teníamos que seguir nosotros para poder acudir o al médico o tomarnos algún tipo de paliativo, que también es de esta época en donde arrancó. O sea que esto de los chatbots no es nuevo, ahorita toma un gran valor porque pues está siendo implementado fuertemente en diferentes instancias, pero viene de una larguísima tradición. A partir de ahí la tecnología siguió avanzando en el reconocimiento del lenguaje natural, los aprendizajes automáticos, el modelo de lenguaje enormes como los LLM, y en los últimos años ha venido trabajando ya con estas fases de entrenamiento, inteligencia generativa, la posibilidad no solamente de crear discursos, sino tener otros elementos. Sin embargo, su uso en educación es realmente reciente, muy reciente, y la aparición de artículos que los han venido gestando no data de más allá de 2 años. Ahí quiero como detenerme en este marco histórico inicial para empezar a mirar qué es lo que se requeriría entonces para poder entrenar un chatbot educativo. Ya Nicolás nos habló de tener clara una intencionalidad, igual que Natalia, también nos habló del entrenamiento. Natalia nos habló de un marco específico de preguntas, reglas, para poder saber de qué puede contestar. Nicolás nos habló de otros tipos de entrenamientos. Entonces, aclaremos un poco el paso a paso para tener un chatbot. Teniendo en cuenta que ya está por sentado que tenemos un computador con un programa, ¿qué programa necesitaríamos? Nata. Bueno, hay diferentes tipos de chatbots, entonces también depende de los diferentes tipos de programa. Entonces, si elegimos por reglas, pues podemos elegir, bueno, ya ahorita están casi obsoletos, pero POA al inicio utilizaba este tipo de programas. El NLP, que es lenguaje natural, pues... Piensen que estamos hablando con profes de región. Entonces, ¿cómo lo entiende este profe que quizás no tiene tanto acceso y que quiere hacer esto? Porque vamos a llegar a través de la Universidad Pedagógica Nacional, Pedagógica Radio, llegamos a cualquier rincón de Colombia y del mundo. Vale. Entonces, lo primero es decidir el tipo de chatbot que vamos a utilizar. Hoy en día, pues ya un chat por reglas es válido, pero la idea es que utilicemos uno ya por LLM, que son respuestas con lenguaje natural y que se implementan con chats como ChatGPT 4, que nos permite crear más fácil los chats. Lo otro es definir el alcance, ¿no? Entonces, como decía el profe Nicolás, el objetivo. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué problema va a resolver? ¿Qué soporte va a hacer?
Un ejemplo de esto, digamos, en nuestro caso en el SINDET, hicimos un chatbot de virtualización. Entonces, el objetivo que es apoyar al docente en la virtualización con Moodle, ¿sí? Casos de uso, qué tareas va a hacer ese chat, restricciones, súper importante, el tono, el idioma, qué límites hay, qué datos puede suministrar, qué datos no. En el caso de nuestro chat, digamos que una de las restricciones es que yo le decía era use sí o sí los componentes que nosotros creamos, no use los componentes genéricos. ¿Qué canales se van a utilizar? Puede ser la web, si estamos, como dice el profe, en la ruralidad y de pronto el internet no es tan asequible, entonces ¿por qué sitio, por qué aplicativo lo vamos a ofertar? Porque digamos que hay chatbots que podemos enlazar al WhatsApp. Todos sabemos que un celular, pues ya todo el mundo lo tiene en todo lado, ¿no? Y WhatsApp sobre todo también, ¿no? Entonces podemos enlazar esos chats al WhatsApp para que sea más fácil el acceso. Bueno, esa sería una buena salida para las regiones y sería Sí. una buena salida para colegios que todavía no cuentan con infraestructura tecnológica suficiente en su localidad. Bien, entonces resumamos un poco. Primero, tener una plataforma Sí. para la generación del chatbot, que ya recomendaste alguna. Ahora, supongamos que todos quieren usar ChatGPT. ¿Esa sería una buena plataforma? Es una muy buena plataforma para el entrenamiento de chatbots, pero aquí hay que hacer una salvedad súper importante. Y es que el entrenamiento de chats o los chats personalizados que ofrece OpenAI son pagos, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer un chat personalizado, tengo que tener una cuenta Pro o una cuenta Plus. Una cuenta gratuita no nos lo permite. Ok, o sea que hay que tener una inscripción. Eso Sí. significaría que, por ejemplo, para el plan operativo anual del próximo año, el colegio podría pensarse en una destinación de la compra de una licencia Plus para un ChatGPT de colegio que los profesores puedan entrenar. El segundo paso es el alcance o la intencionalidad, como lo hemos dicho y Nicolás lo señalaba allí, la intencionalidad pedagógica. ¿Para qué lo queremos? Para enseñar, digamos, aspectos de orden declarativo, de orden procedimental, enseñar competencias, enseñar valores. Bueno, eso lo tendría que definir la institución. Un tercer paso serían el tipo de tareas que puede hacer. Por ejemplo, si quiero enseñarle fundamentación, entonces la tarea sería dar definiciones, dar ejemplos, dar no ejemplos, mostrar algunas formas de aplicación de este concepto en la realidad, etcétera, etcétera. Otras que no haría, como por ejemplo, si fuera un chatbot para enseñar a sumar, podría ser que no enseñe las formas de sumar, ¿sí? Si es una restricción que yo quiero dejarle para que el niño lo pueda descubrir. Y las restricciones. Bueno, la idea de dónde corre es importante porque tenemos colegios a nivel nacional que tienen conectividad y hay otros que no tienen conectividad. Entonces, este es un aspecto importante. A estas 5 pasitos, ¿qué más le podríamos agregar, Nicolás? Sí, hay otras plataformas y yo pienso que muy orientadas al tema de la ruralidad, donde la conectividad casi que es nula en algunos casos. Está también, Google tiene una plataforma muy buena también que se llama Dialogflow. Esta permite incluso integrarse con WhatsApp, como decía Natalia, con Telegram o a través de la web, ¿no? Obviamente incluso está catalogada como plataformas de nivel de dificultad medio. Hay otras, digamos, como Lambot, que yo recomendaría, por ejemplo, o irse por Chatbase, que es una plataforma muy interesante, o por Lambot, que también es una plataforma muy conversacional. ¿Qué tendría? Voy a ponerme en el lugar del maestro, como para explicar rápidamente y adicionar lo que dice Natalia, que me parece excelente. Si no fuéramos por Chatbase, por ejemplo, simplemente el maestro tiene que crear una cuenta allí, registrarse y obviamente todo lo que tiene el maestro como PDFs, documentos, guías, lecturas, todos esos elementos que utilizan obviamente para hacer clases, lo que hace es cargarlos a esta plataforma, subirlos y obviamente lo que se considera como cargar los contenidos, lo que él desee y lo que tenga, digamos, que proyectado que el estudiante aprenda o sobre el cual debe leer, digamos. Personalizar el comportamiento de chatbot, que obviamente sería ya los tonos de comunicación, si quieren tono cálido. Son, digamos, que configuraciones muy específicas que uno empieza a hacer, pero la plataforma te lo permite, ¿sí? El idioma, cuáles son los mensajes de bienvenida. Hay que, obviamente, empezar a probar y ajustarlo a medida que se coloca. Pero es muy, muy sencillo realmente hacerlo desde plataformas ya construidas, ¿no? Que no sea desde cero, sino que sean plataformas como las que yo estoy, digamos, indicando acá. Existen otras también, digamos que VoiceFlow también permite hacer, digamos que guardar en offline, incluso permite trabajar de manera offline, así yo estoy diciendo.
sin necesidad de estar conectados a internet. Simplemente se descargan y él va haciendo todo el proceso allí. Y bueno, yo pienso que son recomendaciones desde el punto de vista pedagógico, es que naturalmente, y empiezo a dar respuesta un poquito a la pregunta con que Carlos inició, digamos que estos aplicativos y todo lo que decía realmente son un complemento, son mediadores pedagógicos adicionales que el maestro tiene, jamás lo va a reemplazar naturalmente, en absoluto, van a servir simplemente, deben ser utilizados como apoyo cuando el docente no esté, precisamente incluso se puede trabajar, ¿no? Adapta al lenguaje natural contextual, fomenta la autonomía en el estudiante, ese tema tan importante en desarrollar como habilidades del siglo XXI en ese sentido, ¿no? Y aprovechar todo. Vale, Nico, entonces ahorita miramos las ventajas, estamos en la fase de entrenamiento y miramos también las desventajas que podrían tener los chatbots. Me parece importante esto que acabas de decir, porque pensaba mientras yo como profesor de la universidad o de colegio tengo una salida pedagógica, ¿cómo dejo a los otros grupos podría dejar un chatbot? Pienso ahora, se me ocurre. Bien, en este tema de la innovación que hemos venido trabajando desde Innova UPN, queremos mostrar innovaciones tecnológicas y pedagógicas. Hoy estamos precisamente en una intersección entre lo tecnológico, los chatbots, y lo pedagógico, los chatbots educativos. Quiero señalar también, gracias al rastreo que hace el profesor Carlos López, que en el ámbito de lo tecnológico, los chatbots, como lo decía Natalia, tienen que ver con el manejo del procesamiento del lenguaje natural. Para los profes que nos escuchan y nos escucharán, hablamos de la manera en que hablamos cotidianamente, que la máquina sea capaz de entender nuestro lenguaje y pueda producir lenguaje de la manera como nosotros conversamos, con una correcta sintaxis. En este sentido, pues hay varios elementos que ya han demostrado su eficiencia. Y dentro de los aplicativos que ustedes han señalado, está BootExpress, BOTPRESS. BootExpress, que es un recurso libre que se considera dentro de los mejores para la elaboración de chatbots y que podrían entonces adquirirse para no pagar la licencia de la que estábamos hablando para ChatGPT, en este caso, por ejemplo. También se destaca la plataforma orientada al sector educativo como Juji, que ofrece chatbots cognitivos para estudiantes en educación. Allí, pues, los profesores han venido montando sus aplicativos como en la tecnología web 2.0, para que cada colegio pueda bajarlo, maestros puedan experimentar, y ahí está Juji.io. Esto en el ámbito de lo tecnológico como plataformas. Teniendo entonces la plataforma, ya nos disponemos a entrenar. Vamos a hacer un chatbot acá nosotros tres para enseñar algo. Por ejemplo, pongámoslo en términos mucho más de primaria. ¿Cómo se construye una oración? Por ejemplo, oración en presente, pasado y futuro. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, primero el objetivo, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Cuidado, digamos acá algo que tú me decías, yo tengo una salida de campo y me voy y pues le dejo mi chatbot. Pues el chatbot no, la idea no es que te reemplace, ¿no? No te va a reemplazar, va a ser un apoyo que te va a dar a ti y que va a ser un apoyo también para los estudiantes, ¿no? Entonces, el objetivo es que sea un apoyo. Entonces, en este caso, sabiendo que es un apoyo, ¿cómo apoyar a mi estudiante para que aprenda cómo hacer oraciones en presente, pasado y futuro? Ok, esa es la primera condición que tengo que resolver. ¿Qué más haríamos ahí, Nico? Pues digamos que subir los contenidos, digamos, presentaciones que tú tienes o documentos en PDF, los descargaría y obviamente ya con esto lo que haría sería alimentar la base de conocimientos de este chat, para que obviamente a través de lo que dice Natalia, el estudiante pueda hacer esas consultas y pueda hacer, digamos, o sea, yo ahí podría subir, por ejemplo, una presentación donde explico qué es una oración en presente, qué es una oración en pasado, qué es una oración en futuro. Hago demostraciones de cómo el verbo cambia en términos de la conjugación. Subiría un PDF sobre conjugaciones, diferentes tipos de conjugaciones. Ahí recordaría a mi profesora de segundo de primaria con el presente pluscuamperfecto y el pretérito y demás. Entonces, este tipo de cosas son las que yo subo y con eso alimento la base de conocimiento. Ahí estás alimentando la base del conocimiento, pero igual ahí también hay que hacerles unas restricciones, ¿no? Porque no es lo mismo enseñar cómo crear oraciones presente, pasado y futuro a una persona de 15 años o a unos niños. Entonces, ¿a quién va dirigido ese chatbot? Entonces, supongamos que son niños de primer y segundo grado. Listo, son niños de 7, 6 años, 8 años que están aprendiendo, ¿no? Entonces el lenguaje debe ser mucho más claro. Entonces acá tenemos unas restricciones y esas restricciones se las tenemos que dar a ese chatbot. Entonces tenemos que darle la edad de nuestros estudiantes, de nuestro público, tenemos que darle
los tiempos de aprendizaje de este estudiante, porque acuérdense que los tiempos de aprendizaje no son los mismos y pues tenemos que darle, los demás límites que encontremos. Sí, por ejemplo, límites en términos de que tienen bajo nivel de lectura porque hasta ahora están aprendiendo, entonces sería un poco más oral la cosa. Un poco más auditivo, con algunos chatbots podemos generar audio, o un poco más visual, podemos generar imágenes, entonces más bien que con muchas imágenes, muchos apoyos visuales, pues se explique. Ok, Nico, ¿qué más podríamos hacer allí? Ya tenemos la base de conocimiento, ya tenemos la plataforma, tenemos estas iniciales restricciones. ¿Qué más deberíamos hacer? Bueno, si hay más restricciones, puedes decirlas. Nicolás, le recordamos que Nicolás está en una llamada desde las instalaciones de la Universidad Piloto y pues al parecer se nos ha caído aquí la llamada. Listo. Pero continuemos con esto. Entonces, miremos que aquí hay un valor pedagógico que es importante, o sea, no es que el profesor sea reemplazado, por el contrario, el profesor se constituye en un eje central, porque debe pensar estas decisiones pedagógicas. Después de tener las restricciones, decíamos que había que empezar a entrenarlo. Sí, acá hay algo muy importante, es que no va a quedar perfecto a la primera. Siempre cuando nosotros realicemos el entrenamiento de nuestros chatbots, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, por lo general todas las plataformas, incluida BotPress, que la presentó el profe, son plataformas que ya su configuración nos permite simplemente con un prompt ir entrenándola. Entonces no hay necesidad de ir creando uno mismo su árbol de búsqueda, sino que yo ya por medio del chat, prácticamente como si estuviera chatando con él, estoy así mismo entrenando mi chatbot. Entonces acá es importante que ustedes sepan que a la primera no nos va a quedar. Entonces, ¿qué es bueno? La retroalimentación también. Entonces yo pruebo, miro que me quedó mal, digamos alguna acotación, que de pronto me está hablando ya muy técnico, entonces yo vuelvo y le digo, recuerda que esto es para estudiantes de este público y tengo que ser muy claro, muy preciso, con palabras muy coloquiales, muy entendibles. Muy bien, de acuerdo con Springer, sus publicaciones abiertas, el chatbot educativo ha demostrado tener un gran avance en los logros de aprendizaje de los estudiantes. O sea, los estudiantes aprenden realmente con esto y aprenden de una manera más rápida, con una mayor retención y generan formas de razonamiento explícito. ¿Eso querría decir entonces que hacen mejor la tarea que el profesor o no hacen mejor la tarea que el profesor? ¿Qué creen ustedes? No, esto no va a reemplazar nunca al docente. Y acá, de hecho, también hay otra pregunta que también surge y es los chatbots por la fama tecnológica, crear chatbots por fama tecnológica o en verdad para la educación. Entonces acá hay que pensarnos que el bot realmente ayuda a pensar críticamente y a profundizar al estudiante, que la idea es que ayude a hacer eso, no que resuelva una duda rápida y ya, y se queda ahí el estudiante con eso. No, la idea es que los chatbots los creemos pensando en que ayude al estudiante a pensar críticamente, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros no nos van a reemplazar. La idea es que sea, por eso repito, es una herramienta de apoyo que nos va a servir para resolución de dudas y preguntas frecuentes, las más comunes, que va a servir para asistentes de redacción, investigación, pero solamente para asistir, no para realizar. Ok, entonces en este ámbito diríamos que el chatbot que estamos creando para los niños de primero, segundo de primaria podrían estar orientadas a preguntas en donde el niño dice, esta oración está bien construida, ¿cómo se construye una oración en presente? Ahora, ¿es posible que ese chatbot reciba esa instrucción también oralmente? Sí, hay muchos chats que reciben instrucciones oralmente. Por ejemplo, volvemos al de ChatGPT. Los chats personalizados allí permiten hacer notas de audio para consultas. Entonces también es muy bueno. Por ejemplo, para los niños, ellos ya usan la inteligencia artificial y ellos lo usan la mayoría por audio, porque como tú dices, ya en esas edades, pues todavía sus habilidades textuales pues no son tan buenas, ¿no? Bueno, vamos a nuestra pausa acostumbrada aquí en donde escucharemos un poco de las notas y programas que tenemos en Pedagógica Radio, agradeciéndole a Mario Enríquez que se encuentra aquí en el máster y que siempre nos ayuda con estas problemáticas tecnológicas que tenemos. Y intentamos conectar a Nico una vez más. Contenidos multimedia de gran valor. Publicación de libros interactivos, convenios con otras redes de radio para difundir contenidos sonoros educativos y culturales hacia el mundo.
a través de la omnipresencia de la radio. Hemos trazado la ruta de aprendizaje radial a través de talleres en colegios y centros educativos que solicitan el saber y nuestra pedagogía radial para hacer semilla y ver crecer proyectos de emisoras escolares. La Pedagógica Radio. 8 años en la creación y difusión responsable del conocimiento pedagógico radial. La Universidad Pedagógica Nacional promueve una educación inclusiva y de calidad, adaptándose a las necesidades del contexto colombiano, ofreciendo programas de pregrado y posgrado que forman profesionales comprometidos con el desarrollo social. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Estás escuchando Innova UPN. Volvimos, estamos intentando recuperar a Nicolás en la llamada. Estamos en vivo y en directo, así que vamos a hacerle un llamado así de tabla ouija. Nico, hola. ¿Estás ahí? Aquí estoy. Aquí estás, muy bien, lo conectamos. Me aparece con 2 llamadas, Nico, en el mismo teléfono, entonces por eso no nos escuchaba ahorita. Pareciera que hubiera silenciado, pero ya está ahí conectado. Muy bien, Nico, estábamos conversando, seguramente nos seguiste escuchando, sobre lo que se requiere ya en términos de entrenamiento. Ya hay una primera visión. Aquí les recuerdo a nuestros radioescuchas que el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional, el CINDET, tiene un boletín, y en su último número, el boletín número 5, sacamos precisamente una nota sobre inteligencia artificial y sobre el entrenamiento de chatbots. Así que lo recomendamos. Esto lo encuentra a través de la página del CINDET. Bueno, en este segundo bloque del programa hablemos un poco ya no de las plataformas y del entrenamiento, sino de las ventajas y desventajas que podría tener este asunto en educación. Recojamos entonces inicialmente lo que requerimos hacer para entrenar. Ya seleccionamos una plataforma, esta plataforma gratuita o con cobro, y le hemos puesto una restricción, una intencionalidad. Hemos definido el propósito, si es un tutor de contenidos o si es un asistente o si es un chat para soportar preguntas frecuentes, si es un chat para que resuelva dudas alrededor o en términos de la evaluación del aprendizaje. Definimos el objetivo, el público objetivo, en este caso estudiantes de primero y segundo de primaria que hablan español, que se encuentran en un contexto cultural de tales características, que no saben escribir y leer muy bien inicialmente, por lo cual el chatbot va a ser más oral. Hemos dado unas bases de conocimiento a través de los PDFs, presentaciones, textos, la misma manera en que el maestro piensa cómo se podría hacer la clase, el flujo de conversación, que es parte del entrenamiento, y hemos llegado ya a entregarlo al entorno educativo a través de, por ejemplo, plataformas como Moodle, el WhatsApp, dejarlo en una plataforma abierta para que los muchachos puedan acceder y demás. Nos faltó la retroalimentación, ¿no? Importante. En la fase de entrenamiento hay que retroalimentarle y decirle: lo estás haciendo bien, te equivocaste por esto, ten en cuenta aquello, que es estar permanentemente vigilando el cumplimiento de las restricciones y el objetivo. Y allí viene un aspecto ético en términos de privacidad, accesibilidad, cómo vigilar el dato de los alumnos, cómo moderar también su acceso, cómo permitir, más bien evitar, no permitir, sino evitar los sesgos y el perfilamiento. Esta pregunta, Nico, ¿cómo podríamos hacerlo? Tú que eres ingeniero de sistemas y que tienes que trabajar esto permanentemente en la vida del diseño del software. El tema de, Carlito, ¿me repite el tema de retroalimentación? El tema de consideraciones éticas, privacidad de datos, accesibilidad, el tema que asegura o que se suele llamar seguridad informática. Sí, bueno, ese es un campo más, digamos, aparte, pero digamos que tiene que ver con lo que nos asiste, sobre todo con temas de tecnología, utilización de herramientas y obviamente TICs. Hay un sinnúmero, digamos, de formas de hacer
seguimiento y todo este cuestionamiento, digamos, de ciberseguridad, llamaríamos. Sin embargo, yo pienso que cuando se está haciendo todo este proceso de entrenamiento de chatbots, no estaría de más, por ejemplo, que el docente incluyera, no sé si Carlos recuerda, hace tiempos cuando empezábamos a trabajar en los procesos de chat muy, muy sencillo, este concepto de la etiqueta. ¿Se acuerda que nos empezaban a explicar, ya venga, no escribas en mayúscula porque estás gritando a la otra persona? Cosas de ese estilo. Yo pienso que desde la concepción del entrenamiento se deben incluir esos elementos, digamos, que el chat considere ese tipo de cosas y que a través del mismo chat se pueda hacer ese tipo de procesos de control, ¿no? Sí, como por ejemplo también que no acepte oraciones que son precisamente xenofóbicas o excluyentes o peyorativas o que demeritan al otro, que no acepte oraciones en presente, pasado, futuro que atenten contra la seguridad de las personas o que alienten a la violencia. Digamos, ese tipo de restricciones éticas también las puedo entrenar yo en el chatbot. Nata. Yo pienso que eso es parte del entrenamiento que se debe hacer. Estoy pensando en términos de no tratar de hacer codificación, ¿sí? Sino que el mismo maestro sea el que construya. Estoy pensando en un ambiente, pues obviamente poco nutrido de tecnología, con poca accesibilidad en términos de conectividad. Entonces, pensando en ese sentido, es simplemente recomendaciones que el maestro tendría que hacer y que puede hacer como parte del entrenamiento del chatbot. Muy bien. Entonces, ¿qué dicen? Eso de los sesgos es muy particular, ¿no? Porque todos tenemos sesgos. Y si yo como profesora pues entreno la IA con mis sesgos, pues así mismo va a quedar ese chat. Es importante este tema acá. Ya que el chatbot termina siendo un reflejo de la personalidad del profe. Exacto. El chatbot va a terminar siendo mis sesgos y si así mismo lo entreno. Un mini-me. Un mini-me, sí. Y acá es súper importante. Y un gran ejemplo de esto es las cámaras de seguridad cuando detectaban los rostros faciales. El entrenamiento que se hizo para esta detección de rostros, la mayoría se hizo con rostros de piel blanca o morena, pero no negra, por decirlo así, o ¿cómo se dice ese tipo de piel, profe? Ayúdame. Sí, negros. Sí, pues, afrodescendientes, exacto. Ellos mismos lo señalan como negro. Exacto. Ese tipo de imágenes no fueron entrenadas solamente con piel blanca. Entonces, al momento de hacer un reconocimiento facial, no se reconoce a esa persona. Entonces, ahí tenemos un sesgo súper claro. Y eso es muy importante al momento de tenerlo aquí presente al momento de entrenar nuestros chatbots. Sí, claro. Pienso ahora en un chatbot que enseña a construir oraciones en la costa atlántica. Ajá, ya tú sabes, ¿no? Ahí esa oración, ¿cómo la valoraría un chatbot? Tendría que haber una particularidad y eso me parece que está muy bien en términos del reconocimiento de lo regional. También hay unas formas, unos dialectos que expresan oraciones de manera contundente y que son parte de la comunicación diaria. Entonces creo que ahí habría una oportunidad o también sería un sesgo limitarlas, ¿no? Claro. Solamente oraciones correctamente escritas al estilo la norma de la Real Academia de la Lengua o del Instituto Caro y Cuervo. Entonces, bueno, esto sería parte de las consideraciones éticas. Sí, profe, por lo menos acá también es importante que los chatbots, si prometen una educación más accesible, también es una fuente, sin una fuente política de privacidad y ética, pues ahí vamos a correr un gran riesgo, porque corremos el riesgo de que el control de esos datos con los que nosotros estamos entrenando esos chatbots, pues los utilicen y pues el efecto puede ser no el que nosotros queramos. Sí, bueno, vemos la necesidad de pensarnos un programa sobre este tema de la ética, la privacidad y la accesibilidad de los datos. Los estamos invitando una vez a ustedes, Radio Escuchas, a que nos manden sus preguntas para los próximos panelistas. Bien, veamos ahora sí desafíos, buenas prácticas, alarmas y retos. Ya nos aproximamos a nuestra primera media hora de las 5 horas que vamos a tener de este chat. No, mentiras, Mario, así que ya vamos cerrando. Entonces hablemos de las ventajas y alarmas y desafíos. Listo. Entonces, hay diferentes tipos de desafíos, ¿no? Entonces hay ventajas éticas, ventajas y desafíos éticos, educativos. Entonces vamos a abarcar los que más podamos. En cuanto a ventajas éticas, pues fomentan la inclusión. Hagamos un ping-pong, ¿listo? Entonces nombremos uno, Nico uno, así. Eso. Entonces arranquemos con los desafíos. Nata, primer desafío. Fomentan la inclusión y la accesibilidad, muy importante. Listo. Nicolás. Aprendizaje personalizado.
es decir, que adapte la respuesta al ritmo y al estilo de cada estudiante. Listo. ¿Otro, Nata? Generan un ahorro económico para las instituciones porque no sacrifican la calidad del servicio. Entonces permiten mejor aprendizaje del estudiante, un compromiso más por parte del estudiante y ofrecen una asistencia 24/7 sobre ese conocimiento. Ok. Nico. Más interactividad en términos de que motive la participación de los estudiantes ante el diálogo constante. Perfecto. ¿Algún otro desafío? Promueven la autonomía de los estudiantes. O sea, Entonces, promover la autonomía es un reto, autonomía. es un desafío. No, una ventaja, una ¿Es ventaja. una ventaja? Ah, esa es una ventaja, porque yo pensé que era un desafío promover la autonomía si el chico no quiere, si no participa, como decía Nicolás, si no participa y ahora le pongo un chatbot con el cual tampoco va a participar, pues cómo promover la mayor autonomía allí sería para mí un desafío. Bueno, yo tengo un desafío importante y es el de la capacidad de los maestros para pensarse estos chatbots, ¿no? Sí. Porque los profes suelen tener miedo a estas tecnologías, por un lado, suelen desconocer cómo hacerlo, pero también tienen restricciones dadas por imaginarios frente a que van a ser reemplazados por esta inteligencia artificial. Entonces, ahí hay un desafío, cómo convencer a los profes tanto de universidades como de colegios en ambientes urbanos y rurales, de que esto podría ser un apoyo y no una amenaza. Ahí hay un desafío. Ahora veamos buenas prácticas. ¿Qué buenas prácticas podríamos tener allí? ¿Qué cosas podríamos ganar incorporando chatbots educativos a la educación? Siempre pensar el objetivo, ¿no? Las buenas prácticas, no tener sesgos al momento de entrenarlo. Entonces, tener un algoritmo limpio. Nico. Yo pensaría que los procesos de retroalimentación, ya lo había hablado Natalia y tú, pero digamos que inmediata, pues digamos que pueden ayudar mucho en este fortalecimiento del estudiante y el proceso motivacional del mismo como tal. O sea, una buena práctica, tener límites éticos, y una buena práctica es tener retroalimentación inmediata al programa para que no se vaya con sesgos ni con errores. ¿Otra? Tener muy presente que los chats no van a tomar decisiones por nosotros. Una buena práctica es cuando yo creo el chat, no darle el chat al estudiante, sino sentarme con él y explicarle cómo es el uso de este chat. Entonces, no, ya creé mi chat, tome, interactúe con él. No. Pero ese es un desafío, más que una buena práctica. No, pero para mí es un desafío porque el profe también piensa que la tecnología lo hace todo y se convierte en panacea. Entonces ese es el desafío. Te tengo ya el chatbot, tómalo ya, resuélvelo tú. Entonces ahora, la buena práctica sería que el profe se siente y haya acompañamiento en el uso pedagógico de esta inteligencia artificial. ¿Qué otro, Nico? La equidad y la continuidad, digamos, pedagógica, yo pienso que es importante, es un desafío importante, digamos que en términos de que debe procurar mantener que este proceso educativo sea activo a pesar de que sean zonas de difícil acceso, ¿no? Y sin presencia constante del docente. Bueno, una buena práctica también creo que radica en la base de conocimiento que yo le entregue, ¿no? O sea, si yo como profe ya he hecho una selección curricular donde digo esto es lo importante y le entrego el material y me permite generar material a mí como educador para entrenar el chatbot, creo que ahí hay una buena práctica, aunque es un mini-me, sería el mejor mini-me que tengo, ¿no? Esperaría que sin sesgos, claro. Sí, claro, sin sesgos, pero con una experticia, un dominio temático de experto claro y sin tanta nube que a veces se pone en el discurso oral. ¿Alguna otra práctica que tengamos que tener en cuenta? Buena práctica. Otra buena práctica, lo que ya les mencioné, la retroalimentación constante. Los chatbots no quedan bien a la primera. Entonces es súper importante que estemos vigilando esos chatbots, vigilando sus respuestas, recordándole las limitaciones, las restricciones y todo esto. ¿Es posible que dentro de las buenas prácticas, es una pregunta para ustedes dos, quien entrene al chatbot sea el estudiante? Sí. ¿Sí? Nico, ¿qué piensa? Bueno, ahí tendría yo dudas porque depende para lo que tú, porque si tú, por ejemplo, el ejemplo que tú colocaste, me voy a ir de práctica pedagógica y cómo hago con el estudiante. Pero sí podría hacerse algo, digamos que darle una oportunidad para que a partir de lo que el estudiante digite o requiera, este chat aprenda algunas cosas, ¿no? Pero cuando yo hablo de aprendizaje ya me metería no en chatbot, sino más de una agencia inteligente, ¿no? Pero sí podríamos tener en cuenta esa interacción más bien, diría yo, esa interacción del estudiante para que el chat de pronto lo tome en su base de conocimiento y lo compare con lo que nosotros hemos trabajado, ¿no? Y ahí entra algo muy lo que tú decías, Carlos, de pronto integrarlo
a una secuencia didáctica, ¿cierto? Digamos que integrar el chatbot a una secuencia didáctica sería espectacular. Por ejemplo, nuestra famosa FEA, que esa ruta didáctica sería muy interesante repensarlo, de qué manera nosotros podemos utilizar un chatbot para que apoye actividades reales del aula, ¿no? Y que no funcione de manera aislada, sino que el estudiante lo vea como algo embebido en su práctica normal. Sí, bueno, aquí el profesor Carlos Hernán López, como les digo, dejó algunas notas que quiero compartir con ustedes. Desafíos, se ha encontrado el tema de las alucinaciones, cómo nos da respuestas incorrectas, la inteligencia inventa cosas, por ser inteligencia generativa, este chatbot también puede hacer lo mismo, entonces es un desafío que evitar esas alucinaciones. La segunda tiene que ver con que hay un desafío, y es que el chatbot podría hacer realidad eso que llamamos educación personalizada, y cada vez más los aspectos educativos puedan integrarse a una realidad educativa que permita a los estudiantes aprender a su ritmo, en sus momentos, la gran máquina de enseñar que quería Skinner. Y otro elemento es nos recuerda el profesor Carlos Hernán López, las notas sobre los aspectos éticos que ya ha sacado Colombia, la ruta para el diseño de inteligencia artificial, el marco ético para el diseño de inteligencia artificial, también lo tiene la UNESCO, documentos que también están rastreados en el boletín número 5 del Centro de Innovación Educativo y Tecnológico. Nos acercamos al final, profesores, ya nos acercamos a este cierre en este Innova UPN, 6 minuticos para el gran cierre, así que me gustaría ponerlos en un reto, y es pensarse el futuro. ¿Cuál sería el futuro de la escuela? ¿Sería la escuela necesaria cuando existen chatbots educativos? ¿No sería mejor comprarlos en un supermercado como una inscripción a estas plataformas de streaming, de video? Entonces comprar la plataforma cada mes dentro del mercado, comprar un chatbot de primero, chatbot de segundo, una chatbot película de tercero, de matemáticas. algo así, como películas de matemáticas, de español, y eso sería viable. ¿Y cómo lo ven ustedes? Porque estamos, recuerden, hablando desde el Centro de Innovación y estamos pensando en cuál sería el futuro posible. ¿Cuál sería el futuro, Nico? ¿Qué se te ocurre a ti que podríamos ver con esto? Sí, hay algo que pienso que debemos tener muy claro, y es que estas tecnologías y la IA pues realmente no va a reemplazar nunca al docente. O sea, mire, desde que salió el tema de la escritura siempre se ha dicho, va a reemplazar al docente, y aquí estamos. Decía un profesor de la pedagógica en la introducción, en la instrucción docente de este año, que me pareció muy acertado su opinión allí. Esas tecnologías no reemplazan, sino que yo pienso que más bien amplifica el aprendizaje humano. Pero ¿cuándo reemplaza esa tecnología el docente? Cuando los docentes damos la espalda a esta tecnología disruptiva, ¿no? Si nosotros nos hacemos a un lado, nos va a reemplazar. O sea, tenemos que precisamente entender de que estos son mediadores pedagógicos nuevos y que tenemos que hacer uso de ellos, ¿no? ¿Cómo lo veo yo, Carlos, hacia el futuro? Pues obviamente esto van a ser asistentes, acompañados de aprendizaje. Aquellos chicos que son, por ejemplo, heterorregulados, van a ser espectacular tener un chatbot que obviamente les esté ayudando al chico, haciendo ese acompañamiento que no puede hacer el profesor, obviamente por ser cursos en plataformas remotas o virtuales. Chats multimodales que sean empáticos. Por ejemplo, yo veo que esto puede, digamos, que hacer integración con ecosistemas educativos, ¿no? Con el LMS, chatbots éticos, de lo que tú hablabas ahorita. Existe un concepto que se llama chat éticos, transparentes, sostenibles en el tiempo. Esto, digamos, que implica naturalmente que exista un nuevo rol del docente, ¿no? El futuro será más de nuestro futuro, digamos, porque esto incluido ahí, es más de diseñador, más de curador de contenidos, más de guía de aprendizaje, ¿cierto? Digamos que el profesor ya tiene que repensar sistemas para que diseñe conversaciones más educativas, para que supervise precisamente la calidad pedagógica y supervise esos elementos de ética que tú hablabas, ¿no? Es el profesor el que tiene que, digamos, que estar pendiente de ese proceso, usar los datos de salud para mejorar las estrategias de enseñanza. Digamos que eso puede ser, digamos, un instrumento muy interesante para poder percibir cómo estás. Por ejemplo, si estamos hablando del desarrollo de pensamiento crítico o una comprensión lectora, pues sería el momento ideal para utilizar estas herramientas y poder tomar estrategias de mejoramiento continuo para el estudiante. Bueno, y algunas otras cosas más, como por ejemplo la inclusión, que no hemos hablado también del tema de inclusión y de equidad digital a través
estos chatbots, ¿no? Permiten hacer, por ejemplo, trabajos multilingües, accesos precisamente a partir del acceso online, adaptaciones culturales, contextuales, etcétera, Carlos. Vale, muy bien, Nico. Pues aquí quedan varios retos ya pensándose el futuro, Nicolás. Vamos cerrando, Nata. Bueno, yo como pienso el futuro, con los chatbots, sé que van a crecer. Yo sé que van a crecer. Y también... Cuando uno tiene 20 años, piensa un futuro siempre próspero. Próspero, sí. Cuando tenemos esta edad, Nico, ya... Pa'l piso. Cuando somos de los 1600... No, pero sí me parece que el uso de los chatbots va a ayudar mucho a los docentes. Va a reducir mucho esa carga que ellos tienen de trabajo y va a mejorar pues la experiencia del estudiante en su aprendizaje. Acá pues lo que dice Nicolás es muy importante. Los chatbots no nos van a reemplazar, no va a reemplazar a los docentes. Un chatbot nos va a proporcionar contenidos, pero no nos va a enseñar cómo utilizar esos contenidos, cómo aprenderlos, cómo aplicarlos, ¿sí? Entonces simplemente es una cajita de Pandora que nos da mucha información, pero no nos dice cómo utilizarla, cómo aplicarla, para qué me sirve, ¿no? Entonces ahí es donde entra el docente. Entonces ahí es súper importante en nuestra parte pedagógica. Pero pues en el futuro va a ser simplemente una ayuda muy grande y va a liberar mucho el trabajo docente. Ya veo las cadenas de streaming y televisión diciendo, compre su chatbot educativo a promociones. Aprenda en 5 minutos. Sí, aprenda en 5 minutos para dummies. Sí. Pero vean, hay una perspectiva del futuro de la educación. Claro, la educación en Colombia seguirá manteniéndose en torno a los maestros porque pues la profesión docente tiene una defensa férrea y desde aquí, desde las aulas de la Universidad Pedagógica, lo hacemos evidente, pero somos abiertos a las innovaciones educativas. Como ustedes vieron, amigos, radioescuchas de hoy, de mañana, del futuro, estas voces y sonidos que enseñan estuvieron hoy en Pedagógica Radio Natalia Pinzón, Nicolás García, que fueron nuestros invitados para hablar de entrenamiento de chatbots y las posibilidades que ellos tienen. Y queremos agradecerle una vez más al equipo de la emisora, Mario Enríquez, que en Control Master, a Yolanda Barrantes y Diana Torres en producción sonora, a Laura Chávez en comunicación y a nuestro director Alejandro Sepúlveda. No olviden, nos escuchan por YouTube Podcast y por App2In. Entonces, allí los esperamos en Radio Pedagógica dentro de 8 días, un programa más de Innova UPN. Con ustedes, Carlos Merchán, y saludos a todos los oyentes. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.